Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos con el comentario político y no sé si lamentablemente o no, pero sigue siendo el caso de Alejandro Toledo porque ahora sí parece que se va acabando esa novela o al menos la parte estadounidense de la novela Alejandro Toledo. Linda foto de Leanne Carp y Alejandro Toledo, lo que podría parecer en un último abrazo. Porque mañana va a ser detenido, se va a entregar a las autoridades, ya lo dijo Alejandro Toledo. Vamos a ir justamente con esas declaraciones que le brindó a la agencia noticiosa EFE. Se entregaría a la justicia e incluso su abogado, Roberto Azú, aquí en nuestro país, se ha dicho que es una cuestión de 4 o 5 días que Alejandro Toledo esté de vuelta en nuestro país. Vamos a analizar, digamos, al detalle 4 declaraciones importantes de Alejandro Toledo, porque creo que leyendo entre líneas se puede pedir a lo que aspira Alejandro Toledo una vez que regrese aquí en nuestro país. Hablo obviamente en materia de procesal, de lo que serán las condiciones en las que afrontará el juicio, los juicios, Alejandro Toledo. Recordemos que son 2 casos. El caso Ecoteva, que ya inició juicio oral, y el caso Odebrecht o Interoceánica, que está justamente en el control de acusación. Pero vamos piano porque la historia la habíamos dejado el día martes, cuando el 9º circuito de California, de San Francisco, le había dicho no va, tu pedido de suspender por 21 días, por lo tanto, el juez Hickson, a pedido de los fiscales, inmediatamente le dijo a Toledo, el viernes te entrega, salvo que no haya ninguna novedad. En ese lapso del martes al día de hoy, es que la defensa de Alejandro Toledo se va de costa a costa. Deja California, en la costa oeste, y se va a la costa este, a la capital política, la capital de los Estados Unidos, a Washington, D.C., Distrito de Columbia, ante un juez en el Distrito de Columbia que ya había también pedido que se suspenda, se elimina la extradición, le vuelve a pedir que por favor suspenda la extradición. Es decir, se había agotado todo lo de California y ahora se estaba yendo a otra corte en la costa opuesta a pedir si es que finalmente una jueza, a la cual también ya había acudido y le había negado el pedido, le volvía a reconsiderar. Pues la jueza, el día de hoy, le dijo no, y se lo dijo en un tono bastante fuerte, porque no le dio espacio a absolutamente nada, a que se presente una audiencia. Es más, dijo, ni siquiera voy a redactar un oficio, lo voy a hacer automáticamente. Seguramente una secretaria está tipeando lo que ella decía y finalmente no te acepto el pedido de reconsideración, por lo tanto aquí se acabó el tema. Y le jala la oreja y le dice, oye, más bien me parece bastante sospechoso, con mala leche judicial, de que habiendo ya agotado todas las vías en California, intentes, sorpresivamente venirte acá al Distrito de Columbia en Washington e intentar una nueva, resolución a tu favor. Así que me parece que es bastante fuerte la decisión y también llama la atención de algo que podría ser tomado aquí en el Perú, es decir, la manera como Alejandro Toledo intenta dilatar, intenta nunca dar la cara y finalmente siempre sacar ventaja, no encarar la justicia con el tema de fondo. Ese me parece que es un tema fundamental. Pero analizando lo que le había pedido Toledo a esta jueza en Colombia, y que hoy en la tarde ya fue el último para que Alejandro Toledo sea detenido el día de mañana y regresado al Perú, habría que analizar lo que planteó Alejandro Toledo, porque ya ni siquiera, poca vergüenza en los argumentos que planteó, Por ejemplo, dijo que aquí la mala conducta de los fiscales es rampante y el sistema de justicia penal se encuentra entre los peores del mundo, muy por debajo del de países como China, Nigeria, Sudán e Irán. Ahí un editorial del Diario del Comercio obviamente tira por los suelos esas argumentaciones. Podemos criticar todo lo que queremos al sistema de justicia nacional. Sí creo que en muchos casos se ha politizado, y no porque los políticos tengan influencia en el sistema de justicia, sino porque los miembros del sistema de justicia, como algunos fiscales, juegan a ser políticos. No confundan ese tema. No es que los políticos dominan el sistema de justicia, sino que miembros del sistema de justicia, Rafael Vela Barra, por ejemplo, le encanta hacer política y sueña con ser político. Eso no quita que los políticos hayan delinquido, tenga que ser finalmente judicializados y eventualmente sentenciados. Pero hay una notable diferencia, que el que tampoco quiere ver eso, que no se me haga el loco. La verdad, el equipo Lavajato ha sido el más claro ejemplo de
judicialización de la política en algunos casos que no correspondía. En los otros casos, por supuesto, si un político comete delitos, tienen que juzgarlo y tienen que sentenciarlo, como es mucho de los casos. China es una dictadura, ahí nadie va a juicio, ahí nomás te baja el dedo, ¿no? La dictadura de Xi Jinping en este caso, y no solamente vas preso, sino que seguramente te desaparecen. Irán, ni qué decirte, un régimen teocrático. Sudán es una nación en guerra. O sea, tonterías que habla Alejandro Toledo y su defensa. Por eso es que la jueza en el Distrito de Columbia le ha dicho no, y le ha dicho no a la mala. Ya, compadre, se acabó el tema. ¿Dónde crees que estás tú? Listo, ya, entrégate y por favor anda al Perú y afronta la justicia. ¿Qué más planteó dentro de sus, digamos, argumentos? El tema de la salud, que me parece que finalmente si es que un médico aquí en nuestro país atiende ese tema, se encuentra que tiene ese problema de salud, tendrá que ser tomado en cuenta para el trato que reciba Alejandro Toledo. Eso es así con todas las personas que están siendo investigadas o que están afrontando un juicio, desde mi punto de vista. La ley tiene que ser igual para todos. Y si finalmente hay un tema médico, yo creo que se tendría que tomar en cuenta. Dice también, Alejandro Toledo es un objetivo particularmente vulnerable en el Perú por haber llevado adelante una presidencia innovadora y una política progresista, así como por sus orígenes indígenas y por haber derrocado al Fujimorato. Y además, digamos, ¿no? le arguye que Keiko Fujimori, que el fujimorismo está vivito y coleando, que es más fuerte que nunca y que Keiko Fujimori tiene el control sobre el sistema político y como es enemigo del fujimorismo, el fujimorismo se va a encargar a través de sus operadores en la política de que muera en la cárcel, como plantea Alejandro Toledo. Keiko Fujimori ha estado 3 veces en prisión preventiva. Y a Joaquín Ramírez le acaban finalmente de embargar absolutamente todo. Así que por ahí no van las balas, ¿no? Pero es parte justamente de esta argumentación de Alejandro Toledo. Quererle echar la culpa de todo al fujimorismo y hacernos creer que el fujimorismo controla el sistema de justicia actualmente. Y claro, luego el tema, que es lo mismo, ¿no? De Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, etcétera, que por su origen indígena, etcétera, que lo están marginando, que además es el discurso que ha comprado Gustavo Petro y también el presidente de México, López Obrador. Eso es un poquito lo que fue el pedido ante la jueza del Distrito de Columbia y que se lo rechazó y le dijo, ya no te creemos nada, estas tonterías, anda a afrontar la justicia. Pero son los mismos argumentos que a pesar de no habérselos comprado la jueza en Washington, insiste en la entrevista que le da el día de hoy a la agencia de noticias EFE. Yo podría coincidir, por ejemplo, con algunos temas de los que se refería el tema de la prisión preventiva. Yo siempre he sido crítico de la prisión preventiva por la manera como los fiscales, sobre todo el Lava Jato, manejaron el tema, haciéndonos creer que una prisión efectiva es, digamos, un adelanto de sentencia. Y lo hemos visto que mucha gente que ha sufrido prisión preventiva, al final ni siquiera ha sido llevado a juicio. Y cuando fue llevado a juicio no se le encontró culpabilidad. Seguramente no porque no sea culpable, sino por incapacidad del Ministerio Público. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Alejandro Toledo en esta entrevista de EFE? Vamos rapidito porque ya la vieron en el noticiero, pero hacemos algunos comentarios entre declaración y declaración. Suelten la primera, José, por favor. No me perdonan el haber tenido el coraje o la tontería de regresar a mi país después de mi éxito académico para ser elegido presidente. Y entonces ahora me echan la culpa de que la elección de Pedro Castillo es un mal ejemplo que yo he establecido. Bueno, ¿qué tiene que ver, no? Una cosa con otra, ahí más bien se está tratando de coger él como Pedro Castillo del tema de sus orígenes. Y claro, también, digamos, ¿no? Asignarse, atribuirse, ¿no? Que él regresó al Perú, le encantaba. Se le presentó la Virgen. Lo convirtieron finalmente en presidenciable y vaya finalmente que lo ganó. Habría que hablar quiénes fueron los que anteriormente lucharon con
contra la dictadura de Alberto Fujimori, pero lo que queda claro es que el campo estaba ya completamente sembradito y Alejandro Toledo llega simplemente a cosechar, lanza finalmente esa candidatura. Recordemos que fue candidato en el Chico, no lo conoció absolutamente nadie. Él no se banca la lucha contra el Fujimorismo, él llega en esa lucha que ya había iniciado y lo ponen en un pedestal, lo convierten en el candidato, en el presidenciable, con vincha incluida. Pero bueno, vamos con el segundo, la segunda declaración de Alejandro Toledo. A ver. Yo me voy a entregar mañana, a las 9 de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjeme luchar con nuestros argumentos. Yo, en un sistema de administración de justicia contaminado por la corrupción y por la politización. Yo sé que voy en contra. No voy a jugar un partido de fútbol que comienza 0-0 o que el árbitro es neutral. No. Me están poniendo en la defensa en el número 10, pero amarrado a los pies. ¿Cómo meto gol? La verdad, el símil que hace, ¿no?, futbolístico es triste, la verdad, pero me parece que el español lo está hablando perfectamente, ¿no? Salvo un por ahí, ¿no?, que acá el hombre lo percibió, ¿no?, un alargamiento ese que decía, pero fuera eso, me parece que ante lo eminente de su regreso al Perú para afrontar la justicia, se le ve el engolamiento de la voz y tanta pose que tenía Alejandro Toledo. Ese de que no le corro a la justicia, vaya que es un poco mentira, ¿no? Porque la verdad es que todos estos años se ha venido corriendo. Tenía el pedido de la justicia peruana y Alejandro Toledo obviamente se ha negado. Tanto así que incluso antes de la pandemia fue detenido por un pedido de extradición a los Estados Unidos. Así que eso de decir que ahora no me corro y que encaro es una mentira por donde se le vea. Y eso también es tomado en cuenta por el juzgado aquí en nuestro país, porque queda claro que nunca ha tenido la intención de encarar la justicia peruana, o en todo caso la ha evitado hasta la última oportunidad que se le acaba de caer con lo que he comentado en el Distrito de Columbia. Tercera declaración de Alejandro Toledo, la que hemos creído nosotros son las más importantes, porque la entrevista creo que con F dura 7-8 minutos. A ver esta. Lo único que espero, para serle muy franco, por mi esposa. Si tienen que estar seguros que yo no me voy, yo no me voy. Cuando tumbamos la dictadura, el dictador se fugó yendo a una conferencia a Brunei y se fugó a su país de nacimiento, Japón. Yo no me he fugado. Yo soy peruano. Lo único que yo quiero es que respeten mi salud. A mí no me han probado nada y ya me quieren meter a la cárcel. Por eso le dije que estoy absolutamente en desacuerdo con este concepto de prisión preventiva y también con el concepto de colaboración eficaz. Quiero que usted sepa que hay evidencias concretas, yo lo tengo grabado, en donde los fiscales han ido a las cárceles de aquellos sospechosos, personas que le ponen a la cárcel como me van a poner a mí, y le tratan de negociar que sean colaboradores eficaces, pero digan algo que sea congruente con la tesis de los fiscales, con la teoría de los fiscales. Y le dan dinero y le dan libertad. Y no estoy especulando. Ahí están los datos. YouTube. En YouTube, pero no nos dice el link ni nada por el estilo. Habría que preguntárselo si es que en verdad tiene algo y va a ser utilizado por la defensa, como por ejemplo por el doctor Roberto Su. Aquí ha estado el doctor Roberto Su y nos queda claro que, digamos, el argumento de defensa va a ir un poco por el tema de que el dinero fue de Joseph Mayman y que incluso las declaraciones de Joseph Mayman no fueron, digamos, espontáneas, sino que fueron hechas a cambio de 15 millones de dólares, que es cierto.
no le quitó el equipo Lavajato, el Estado peruano, todos nosotros, a Joseph Maiman, y le dejó parte de la coima que le había pagado, desde mi punto de vista, a Alejandro Toledo y a Joseph Maiman, a La Limón. Entonces, me imagino que se agarra por ahí. Ahora, que exista eso, que yo creo que existe, porque hubo una nota de César Romero hace mucho tiempo, y efectivamente hubo creo que fue un video en el caso de Martín Belaúnde del Ocio, pero César Romero del diario La República escribió esto respecto de testigos que se convirtieron en colaboradores eficaces respecto del caso Vizcarra. Ahora, que no creo que haya nada en YouTube finalmente, porque a diferencia del Brasil, ustedes recordarán, los primeros videos que se filtran de las declaraciones de Marcelo Odebrecht las consigue IDL Reporteros a través de este consorcio internacional, y en Brasil sí tienen la buena costumbre, diría yo, de grabar en video todas las, todos los testimonios de testigos, de colaboradores eficaces, cosa que al final no queda ver cómo interpreto yo y qué es lo que escribo en el acta, sino que está ahí el video, cosa que se ve la pregunta, la repregunta, se ve el gesto del que está declarando, etcétera, etcétera. Aquí en Perú no tenemos eso, que me parece una locura que no lo tengamos, pero da pena que Alejandro Toledo te tire un argumento así sin efectivamente entregar ningún tipo de tema contundente, ninguna prueba o ni siquiera decir dónde está el link de YouTube, o sea, puro bururú. Luego dice, a mí no me han probado nada. Para eso es un juicio. Los indicios están ahí. Los indicios se convierten en pruebas en el juicio oral. Por lo tanto, en el juicio te lo tendrán que probar. Desde mi punto de vista, hay bastantes cosas que ya habrían probado, pero en términos oficiales, judiciales, todo eso se prueba en un juicio. Así que decir que no me han probado nada es una tontera decirlo eso. Ahí están todos los indicios, ahí están todas las pruebas contundentes, y la prueba final, probarte eso, se tiene que llevar a un juicio con una sentencia condenatoria. Sí, y dice también el concepto de prisión preventiva, yo coincido con él, y también el concepto de la colaboración eficaz. Yo he sido muy crítico de, en algunos casos, cómo se ha manejado la colaboración eficaz. Pero lo que bien sabe Alejandro Toledo es que todos esos vicios no quitan la culpabilidad de Alejandro Toledo respecto de haber recibido coima. En algunos casos, estos vicios, la prisión preventiva, la colaboración eficaz, han sido un abuso y una injusticia para ciertos personajes. Doy, por ejemplo, el caso particular de Ricardo Briceño, que está metido en el tema de la Confirm. Pero esos vicios, que también se aplican a otros casos, no necesariamente significan una injusticia, y ese es el caso exactamente de Alejandro Toledo. Que hayan esos vicios respecto de casos en general, no quitan que Alejandro Toledo tenga un caso bastante fuerte contra él, y de que los indicios se vayan a convertir en pruebas contundentes durante el juicio oral, que, repito, ya empezó en el caso de Coteva y está por empezar en el caso de la Interoceánica. Ojo que en esta declaración, José, acá empieza con un término, dice, lo único que espero por mi esposa. Dice claramente qué es lo que va a ocurrir con su esposa. No nos dice qué va a ocurrir con su esposa. Recordemos que acá, por ejemplo, dice la nota de Diario de Comercio, creo que es Karen Barbosa, que le van a devolver también el pasaporte. Una vez que Alejandro Toledo esté detenido, el pasaporte de Alejandro Toledo se lo van a dar a la policía norteamericana. Porque seguramente ese pasaporte la policía norteamericana se lo va a dar al fiscal o al policía peruano que vaya a traer a Alejandro Toledo. Cuando ocurra eso, le van a devolver el pasaporte a Elian Karp. ¿Qué va a pasar con Elian Karp? ¿Va a acompañar a Alejandro Toledo aquí en el Perú? Lo más probable, José, es que parece que no. Puede viajar Elian Karp y finalmente irse a Israel, donde sería imposible un pedido de extradición, como sí se podría hacer un pedido de extradición de Elian Karp estando en Estados Unidos, como ha ocurrido con Alejandro Toledo. Esas son preguntas que quedan en el aire. Elian Karp me parece que no va a venir al Perú, y me parece bastante difícil que vaya a regresar a nuestro país. ¿Terminamos? Un videito más. A ver, vamos con el último de Alejandro Toledo. El arco está tapado. Y a mí me tiene los pies atados. Lo único que estoy pidiendo, y lo pido en público, que por favor, dado las condiciones de mi salud, y no he entrado mucho, pero le he dicho los principales, y el cáncer, que me den un arresto domiciliario
o una situación similar a la que tiene ahora el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No puede viajar. Y yo no me voy a escapar nunca, porque si lo haría, estoy admitiendo que yo he participado en algo ilícito. Repito, que se publique, por favor, que se publique el contenido del contrato que se ha firmado entre el Estado, la Nación Perú, con la empresa Odebrecht, porque somos los peruanos los que vamos a tener que pagar y asumir los compromisos a los que han llegado los fiscales de la Jato y los jueces. Yo le pido solo que en mi casa me den un arresto domiciliario. Solamente para terminar, porque ahí vamos finalmente bosquejando cuál va a ser el pedido de defensa. Lo que queda claro es que Alejandro Toledo no quiere ir a una prisión, como lo había dicho el Fundo Barbadillo, el ministro de Justicia. Lo que quiere es que le den arresto domiciliario y plantea el ejemplo de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver si se puede. Él repite mi salud, mi salud, mi salud. Lo ha dicho como 4 veces. Vamos a ver si es un tema de salud. Finalmente, no habría que evaluar ese tema. Pero bueno, un poquito tarde, ¿no?, para pedir finalmente el contrato. Yo lo vengo pidiendo hace 3, 4 años y ahora recién que se siente el hombre contra las cuerdas, empieza a pedir lo que todo buen peruano debió pedir hace rato. Es un tema de transparencia. Con esto terminamos. Coqui González con los deportes. Adelante, Coqui. El bloque deportivo llega gracias a